Daniel Saúl señala que implica una descripción teórica, institucional y biográfica que nos permita conformar esquemas de pensamiento y orienten en la toma de decisiones en un campo de estudio o práctica social. Mi propósito es compartirles algunas de las heterotropías que conformaron mi identidad profesional, asociadas con mi adscripción biográfica, pero será necesario hacer referencia a las paradojas asociadas a mi adscripción institucional, así como a algunas categorías teóricas a las que recurro para nombrarlas. A ver cómo resumo las más de 20 cuartillas que redacté en pleno proceso de convalecencia de la COVID-19 en relación con esta tarea. Se ha escrito un bosquejo para responder después la siguiente pregunta: ¿cuáles han sido las experiencias de vida o acontecimientos que a manera de paradojas y tensiones he vivido en las fronteras de los espacios educativos convencionales, heterotropías, que biográficamente me han interpelado y han incidido en la constitución de mi identidad profesional como educador y pedagogo? Primer subtítulo: Escolarización y mística magisterial, mi adscripción institucional. En mis primeros años como profesionista, cuando hacía referencia a los acontecimientos más significativos que habían conformado mi identidad profesional como educador, por lo general me refería a los sustentados en una idea de formación desde la continuidad y socialización, tal y como lo propuso Durkheim. Me ocupaba más de la importancia de mi trayectoria escolar como profesor normalista, con todos los símbolos y rituales que me dejaron huella en una vocación de servicio, compromiso social y en el soldado que todavía llevo dentro de mí. Una mística magisterial y vocación de servicio cercana al apostolado que, aunada a mi precariedad social, cultural y económica, contribuyeron a que me tragara el imaginario social del docente normalista y a punto estuviera de convertirme en el protagonista de la película de El Ángel Azul, Educar para Redimir, y formar ciudadanos ejemplares, guiados por las ideas de progreso, orden social y la moral doméstica, profesional y cívica a la que también refería Durkheim. Siguiente punto. La UNAM, ruptura, apertura de nuevos horizontes. Uno de los acontecimientos que dejó una huella muy profunda en mi identidad profesional fue estudiar pedagogía en la UNAM, no solo porque la formación académica que me brindó generó una de las mayores paradojas constitutivas de mi identidad, ser normalista y universitario, al provocar una ruptura o dislocación de los símbolos que había condensado en torno a la educación y el ser un educador. Me brindó los elementos para reconocer que esta profesión requería o implicaba algo más que una mística subordinada al imaginario social y al Estado. La UNAM me introdujo no solo a los debates teórico-epistémicos en torno a la legitimidad científica o ideológica de la pedagogía y o de las ciencias de la educación, sino a sus implicaciones en las propuestas curriculares y en las prácticas profesionales de los pedagogos, pero sobre todo a su articulación con la dimensión política, condensada en el movimiento estudiantil que nos llevó a tomar en ese entonces la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zacatlán por varios días y conseguir el cambio de plan de estudios de la carrera, lo que representó la apertura de nuevos horizontes para mi identidad profesional como pedagogo. Hasta hace algunos años reconocía a los espacios anteriores como aquellos que habían sobredeterminado mi identidad y práctica profesional. Sin embargo, hace poco más de 10 años, tuve la oportunidad de reconocer otros espacios y vivir otras experiencias que también han estructurado, dejado huella e incidido en la plasmastía u operación pedagógica en torno a mi identidad profesional. Siguiente punto. Heterotropías o los no lugares en mi formación e identidad profesional. Las heterotropías son esos otros lugares diferentes, esas impugnaciones míticas y reales del espacio en que vivimos, imposibles de ubicar en tiempos particulares, construidos en el intersticio de nuestras palabras, en la espesura de nuestros relatos, o bien en el lugar sin lugar de nuestros sueños, en el vacío de nuestro corazón, en la dulzura de nuestras utopías, de manera que, como dice Foucault, no vivimos, morimos y amamos en un espacio neutro y blanco, sino en un espacio cuadriculado, recortado, abigarrado con zonas claras y zonas de sombra, diferencias de nivel, escalones huecos, relieves, regiones duras y otras desmesurables, penetrables y porosas. Lo anterior me llevó a reconocer que no nos formamos ni conformamos nuestra identidad
no solo en los espacios institucionales y tiempos convencionales, asociados con las luces que por lo general nombramos, por no decir presumimos cuando se nos pregunta sobre nuestra identidad profesional y vomitamos nuestro currículum. Pero si nos respondiéramos esta pregunta a nosotros mismos en la soledad y el silencio de la medianoche, podríamos identificar muchas sombras, claroscuros, huecos y zonas porosas que generalmente resultan impenetrables a nuestra conciencia. Durante mucho tiempo no solo cuestionaba esos lugares como espacios de formación, sino los veía como amenazas, pues por lo general nos remiten a los lugares prohibidos que toda sociedad tiene, yuxtaponiendo espacios y elementos que normalmente debieran ser incompatibles entre sí, generando tensiones y paradojas en nuestros procesos de formación. Me referiría a 3 de las heterotropías y paradojas que identifico han conformado mi identidad profesional como educador y pedagogo. La primera, cuando era estudiante de la normal y me había tragado el imaginario social de la mística magisterial y la moral doméstica de las buenas costumbres, me pidieron redimir a un niño joven de 11 años, en peligro de ser un desertor, un candidato a la calle, las drogas y todo lo que ello se supone implica. Lo poco que logré fue dejar que sus padres le permitieran estudiar música, era su pasión, pero él no solo me introdujo y despertó mi gusto por el rock, sino que me ayudó a comprender todo lo que culturalmente se representa y derrumbó los mitos que socialmente en torno a él se promovían desde la normal y la sociedad. La segunda, ya como estudiante de la UNAM, con un compañero que provenía de CCH, y en un primer encuentro discutimos por el cuestionamiento y mofa que hacía de nuestros símbolos patrios, pero sobre todo del himno al Estado de México, que aún con su prepotente existencia moral me llenaba de orgullo, pues había sido parte del ritual cuando me titulé de la normal. Años después me llevó a un recorrido por esos lugares prohibidos, bares y tugurios de mala muerte que estaban cerca de la primera donde yo trabajaba. Por las mañanas no eran más que puertas cerradas que pasaban desapercibidas, pero por las noches, como él me mostraba y preguntaba, ¿quiénes creen que son quienes están aquí? ¿Cuántos de ellos son los pares de tus alumnos? ¿Cómo explicas esto que ves aquí desde la pedagogía y la educación? Información que nunca iba a obtener con las fichas biopsicosociales que aplicaba a mis alumnos al inicio del curso. Como me dijo el maestro de un taller de cuento, para escribir yo agrego, para ejercer la función de educador hay que ensuciarse en la vida. A partir de entonces empecé a interesarme y a encontrar sentido a esos no lugares para hacer una lectura de la realidad y de paso disfrutar de una buena cerveza de barril. La tercera ocurrió el mismo año que presenté el examen de doctorado, después de ir un 13 de agosto a una ceremonia del aniversario de la firma de los tratados de Tloyucan, mi pueblo. Conocí un hombre de cerca de 70 años que nunca fue a la escuela y se le conocía porque hace algunos años ya murió como el guerrillero, presidente municipal, luchador social y principal promotor de que el 13 de agosto se reconociera como fecha solemne para toda la nación. A partir de entonces me empecé a incorporar a esos movimientos sociales, promotores de la cultura y la participación social. Me encontré en esos otros espacios con amas de casa, jóvenes y muchas personas sin profesión alguna que han erosionado mi identidad social como pedagogo y educador. En 10 años conformamos una asociación civil que ahora presido, ya no. Editamos 10 números de una revista cultural, organizamos debates entre los candidatos a la presidencia municipal, organizamos 3 exposiciones fotográficas, Tloyucan Pueblo Histórico en busca de su identidad, logramos instaurar un proyecto para el municipio a cabildo abierto, realizamos un festival académico-cultural cada año y en este esperamos publicar un libro con narrativas desde lo que desde la historia social se denomina la gente común, pero de la cual tenemos mucho que aprender. Organizamos mesas redondas con historiadores de la talla de Javier García Diego del Colegio de México, Álvaro Matute de la UNAM, Salvador Rodes Miders, director del Museo Nacional de Historia. Lo sorprendente que yo, con todo y mi doctorado, no fui quien los contactó y convenció para participar en un panel realizado en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, pero más aún replicarlo en un foro al aire abierto en Tloyucan, un año después. Fue esa gente común con convicciones sociales que sin haber leído a Semmelman me ha mostrado lo que es ser un sujeto social. Bueno, pues la leí toda. Y bueno, no había pensado así, pero pues empieza con esto de la mirada, que es una categoría que empecé a trabajar en la tesis de doctorado y que yo no me había percatado de la importancia,
es una nota de pie de página no sé, incluso sin la introducción, y que Alicia, que fue mi tutora del doctorado, me decía que era muy importante esa categoría. Y bueno, pues yo lo escuchaba y decía que sí, pero tuvo que pasar como varios años en que después ella cuando me habla y dame la cita y la referencia porque la requiero y tal, y como fui dimensionando la importancia de esa categoría, ya le fui agregando algunas cosas, y hasta hace el semestre pasado que Claudia y la doctora Claudia y la doctora Alicia me invitaron a compartir esto, y me puse ya un poco como a sistematizar más cosas que Alicia siempre me decía, tienes que escribir, y fue como ya logré un poco integrar algunos elementos de la presentación. Yo ya tenía la idea, dije, para la siguiente ocasión tengo que avanzar, porque sí tengo que escribir, si quiero, Alicia me ha dicho que lo tengo que esto ya, no solamente que es en un artículo, sino tengo que trabajarlo más si pienso escribir un libro ya sobre este tema. Y bueno, si el otro semestre me invita la doctora Claudia Alicia, espero ya tener un avance más sobre eso ya escrito. Por ahora, bueno, coincide un poco, hace unas semanas la doctora Marcela González Arenas, quien ya también ustedes se ubican, me envió y me compartía esta imagen en torno a la mirada, y que dice la mirada del David, que se encontró por ahí, y dice el escritor: el David tiene una mirada desafiante, impregnada de fuerza, donde se manifiesta la conciencia del poder en el sentido más amplio de la palabra. Es capaz de intuir al enemigo, mostrando plena autoconfianza, una virtud muy apreciada para el hombre renacentista. Mirada viva que, como lanza, es capaz de apropiarse de Goliat como enemigo, de los filisteos y de los visitantes que osan distinguir su vista más arriba de su explanada. Bueno, ya ese hay de que Miguel Ángel quiso escribir la mirada, la parte de cómo en el mármol pudo lograr transmitir un tanto esto que él pensaba y trabajarlo además en el mármol, ¿no? Y bueno, pues ahí son elementos que han ido ahí apareciendo. Pero bueno, parto yo de algunos escritos que después les voy a dar las referencias, que he venido trabajando desde hace algún tiempo, y en el que en estos debates entre la teoría educativa y la modernidad y posmodernidad, lo que planteó que en la modernidad se generaron debates teóricos, epistémicos y ontológicos en torno a lo educativo y lo pedagógico, pero que en esos tiempos, y en esos tiempos me refiero desde hace algunas décadas del siglo pasado, se han empezado a dislocar y a desconfigurar estos debates que en los 80, 90 apostábamos que resolver esos debates y pedagogía, ciencia de la educación, teoría educativa, como que eso nos iba a resolver muchas cosas, y bueno, hemos visto que no, pero también seguimos convencidos de que es importante seguirlos abordando, conociendo, ya no en la idea de resolver a manera de polémicas de uno o el otro, sino de utilizando otras categorías, y aquí es donde incorporo esta categoría de la mirada. Y en ese sentido me pregunto, ¿qué importancia tienen esos debates y procesos tanto para los procesos de producción de conocimiento, es decir, para la investigación, que es un tanto uno de los ejes aquí del seminario, como para la formación y práctica profesional de los educadores, que bueno, pues todos hacemos una tesis, producimos conocimiento, hacemos investigación, pero hay quienes somos docentes, orientadores, diseñadores curriculares, y esto también implica o requiere tener conocer un tanto estos debates, y bueno, sobre todo en estos tiempos, decíamos, de crisis e incertidumbre que vivimos en estos tiempos. En este sentido y en este contexto, preguntarse cómo conformar una mirada o una pedagogía de la mirada para afrontar esta nueva condición social. Son dos elementos. Uno, que es lo primero que yo trabajaba, la necesidad de conformar una mirada, y que esa mirada traduce un tanto esta cuestión de una formación académica, que es la parte que les leí, que me lleva a reconocer esos otros espacios, esos otros lugares, y que no necesariamente esa mirada tiene que estar sustentada en una cuestión teórica. Dice Daniel Saur que sí implica una ascripción teórica, pero también dice institucional o social, agrego yo, y biográfica, y que es un tanto ese posicionamiento que como investigadores y como educadores tenemos que tener, sobre todo en estos tiempos en que pues todo se diluye, que de pronto no sabemos hacia dónde, y bueno, la necesidad de hacerlo. Planteo varias tesis. La primera es que en la modernidad se configuró un discurso pedagógico
que redujo la especificidad de la educación a la formación escolarizada promovida por los sistemas educativos nacionales, ¿sí? Aquí solamente de manera así muy rápido, estos sistemas educativos nacionales, en esta idea de modernidad, donde el hombre, la sociedad, el orden, el progreso, la razón, eran como los elementos que nos habían orientado, ¿no? Y por eso hay en ese momento del debate de que cómo configurar una disciplina o una teoría educativa o una ciencia de la educación que estuviera sustentada en estos principios de los estados nacionales del hombre, la razón, el pensamiento o el conocimiento crítico, racional y empírico, ¿no? Entonces, durante hace los 80s, 70s, 80s y 90s todavía, como que era un tanto ese hacia donde tendría que aspirarse, ¿no? Entonces, ahí en este tema, ¿no? Y bueno, donde un tanto lo que se busca es esa validez, ¿no? Esa validez, pero desde esa perspectiva empírico-analítica, positivista, sustentada en esa tradición galileana del método científico, y desde ahí, digamos, un tanto reconocer, darle legitimidad a la teoría educativa, al conocimiento educativo. La segunda tesis es que de manera paralela se configuró un paradigma comprensivo en torno a la constitución del conocimiento de las ciencias sociales y humanas y a la pedagogía, pero su incidencia en el campo educativo estuvo marginado hasta finales del siglo pasado, en el que la posmodernidad como nueva condición social y forma de inteligibilidad empezó a reconfigurar las teorías educativas que transitaron a las concepciones disciplinarias o las multireferenciales. De pronto pareciera ser que este otro enfoque de las ciencias sociales y humanas pareciera ser que emergió y apenas en fines del siglo pasado, los 90, pero no, siempre estuvo a la par, pero siempre estuvo excluido, marginado por esta otra tradición más empírico-analítica. A manera de ejemplo, bueno, estaba en este caso en cuestión de la pedagogía Dilthey, ¿no? Con esas ciencias del espíritu, de la historia de la pedagogía como ciencias del espíritu, y donde él, por ejemplo, planteaba que la última palabra de la filosofía era la pedagogía, pues todo especular se realiza en el obrar. La flor y el fin de toda verdadera filosofía es la pedagogía en su más amplio y sentido como teoría de la formación del hombre, ¿no? Entonces esto, pues desde Dilthey, digamos en esa polémica con la postura empírico-analítica o positivista de Durkheim, estaba, pero siempre estuvo al margen, y hasta fines del siglo pasado fue como empieza a emerger y a tener un mayor posicionamiento. Eduardo Baez un tanto también en su momento lo retomaba, ¿no? Ese señalar que si había que elegir, decía, cuando estaba esa polémica, pues decía, prefiero quedarme con la pedagogía en esa vinculación que tiene con la utopía, con la posibilidad de soñar con un mundo mejor, un mundo diferente, ¿no? Entonces, ahí decía, pues prefiero conservar el nombre de la pedagogía. Esperen que esto se... Acá está ya. Bien. La tercera tesis es que en el nuevo contexto de crisis estructural generalizada, que ya ustedes esa categoría con Alicia de Alba la han escuchado, trabajado seguramente, o incertidumbre, ha dislocado tanto las estructuras históricas sociales de la modernidad como los paradigmas y espacios epistémicos en tiempos que han emergido nuevas lógicas de inteligibilidad que están reconfigurando las categorías y los discursos de una disciplina o campo de conocimiento, lo que se empezó a denominar como los giros teóricos, giros epistémicos y ahora giros ontológicos, ¿no? En esta, que es donde, digamos, con lo que he venido vinculando más esta cuestión de la mirada, no solamente en esa ascripción teórica, como decía, ¿sí? O incluso epistémica, sino esa ascripción ontológica que va más con ese posicionamiento que tenemos en relación con nuestras prácticas educativas, profesionales y nuestras prácticas sociales. Y bueno, ahí solamente igual
voy a nada más a compartir ahí esta idea de posmodernidad, no solamente como condición social como la planteaba Lyotard en esos cambios o en esa crisis de la modernidad que empezó a darse, en todos estos rasgos que señala Alicia de Alba, como las cuestiones de carácter ambiental, las nuevas enfermedades, nuevas pandemias, la crisis del derrumbamiento del muro de Berlín, y bueno, pues que son indicadores de ese fracaso de la modernidad, y era una primera lectura que se hace de la posmodernidad. Pero por otro lado, Alicia de Alba en su momento la reconoce más como una nueva forma de inteligibilidad. O sea, si ya en su momento se decía que enfrentamos el fin de la historia, el fin de la disolución del sujeto, que ya no hay nada más, pues eso en su momento, digamos, generó cierta desencanto, pero en otro momento pues empezaron a emerger la necesidad de pensar de una manera diferente, ¿no? Es decir, si ya tocamos fondo, pues ahora tenemos que ver cómo reconfiguramos no inicialmente el mundo, sino de entrada nuestra forma de pensar. Entonces ahí la posmodernidad como una nueva forma de inteligibilidad, ¿sí? Algunos ahí datos en términos, digamos, de esta crisis de la modernidad, pues los más tienen que ver con esta cuestión de la historia de la humanidad y cómo en los últimos años, últimas décadas, pues todo el tiempo de historia que hay de la humanidad, pues estamos terminando, aquí ya no es un estado, una nación, un país, es el planeta entero, ¿no? Ese colapso que, bueno, creo que ya nos es familiar y que no me detengo mucho. El otro dato también en relación con esta cuestión del crecimiento de la población que se ha dado en el último siglo, y que si esto se traslada a ver en la cuestión, digamos, de la inequidad que hay en la distribución de los recursos naturales, de la alimentación, de la riqueza, pues hace que son estos indicadores de esta crisis estructural generalizada, ¿no? La copa de champán que Alicia ya ha citado mucho, de ese alto porcentaje del PIB mundial concentrado en un poco porcentaje de la población mundial, y todas las implicaciones que esto tiene, que insisto, ya lo hemos planteado, ¿no? Y hasta hace algunos años se pensaba que este problema era solamente en las ciencias sociales y ciencias humanas, ¿no? Ya Hawking nos ha mostrado cómo dentro de las ciencias exactas, la física, pues ya habla de esta categoría de la entropía, la incertidumbre, y que pues ha llevado a un libro que hace algunos años, décadas, en los 90, ya algunos físicos planteaban en un libro que se llamaba Ciencia, Orden y Creatividad, y donde decían que no se podía seguir, aún en la física, ellos eran físicos, no se podía seguir sosteniendo, explicando el mundo, las cosas, a partir de esta física clásica o de estos principios de esta idea que son ciencias exactas, sino que tenían que ir replanteando, reconfigurando la forma de entender el mundo aún en esta física, ¿no? Aquí solamente leo lo que plantea Hawking de la entropía. Dice, se puede considerar una medida de desorden de un sistema o de forma equivalente como una falta de conocimiento sobre un estado preciso. La célebre segunda ley de la termodinámica dice que la entropía siempre se incrementa con el tiempo, ¿no? Y pone ejemplos de baja y alta entropía, ¿no? Dice, si la entropía significa la tendencia que tiene cualquier cosa ordenada a hacerse más desordenada con el paso del tiempo. Así, por ejemplo, unos ladrillos apilados con esmero podrán formar una pared, que es baja entropía. Acabarán tarde o temprano convertidos en un montón de polvo, alta entropía. Y ya tiene una serie de procedimientos de cómo, si incluso un libro lo quemaras, y si ese libro puedes volver a recuperar el contenido de ese libro, ¿no? Ya hay cosas ahí que uno, cuando lo lees medio o lo escuchas medio alcanzas a entender, pero ya uno no logra explicar, y yo solamente lo tomo como ejemplo en cómo ya en estos campos también, que hace algunas décadas se decía que los temas que andábamos en ciencias sociales y humanas eran así como que porque acá todo era relativo, y no, ya ellos, digamos, los han ahí, están recuperando cada vez más, ¿no? Esto de la cuarta dimensión del tiempo. Y bueno, en esta crisis estructural generalizada, que lo que ha llevado es una crisis de identidades sociales, esta dislocación de estas identidades sociales, y cuando hablo de identidades sociales no solamente me refiero
digamos, a lo de los sujetos, a lo de los pedagogos o los maestros o cualquier grupo social, sino también algo que yo he venido, que fue lo que trabajé en el posgrado, la identidad social de los posgrados, de cómo en las últimas décadas se dislocan, mientras hace algunas décadas tenían orientación hacia investigación, tenían como principio la función social originaria de era producción de conocimiento y compromiso social, como a fines de los 90, cuando empiezan a incrementarse y vincularse con la cuestión de carrera docente, carrera magisterial o con los estímulos, y cómo se disloca esa estructura de identidad y esa lógica académica se es desplazada por una lógica de mercado, donde se vuelve pues un mercado lo de los posgrados, ¿no? Tanto para quien los decide tomarlos como para quien los ofrece. Se incrementan los posgrados profesionalizantes, pero además crecen de manera desorbitada por instituciones privadas, donde lo que les interesa ya no solamente es el mercado, sino llegan a un nivel de lucro, que es algo ya extremo, ¿no? El mismo TEC de Monterrey cuestionaba cuando empezaron a aparecer esto en el 2000, el TEC de Monterrey, por eso es que crea esto TEC Milenio, porque decía, aparecen estas pequeñas instituciones que ofrecen un servicio de muy mala calidad, donde lo que les interesa es solamente el dinero, y entonces dice, pues hagamos un sistema que sea acorde también para aquellos que no pueden pagar las colegiaturas del TEC de Monterrey, y es como crea TEC Milenio, ¿no? Criticando ya la comercialización que se había dado, ¿no? Entonces, también a eso nos referimos, o me refiero cuando hablo de dislocación de identidades sociales. Las sociedades sólidas en sociedades líquidas, la necesidad de un cambio radical. Bueno, esto dice, ¿qué plantea? Necesidad de un cambio radical, y un cambio radical implica nuevas formas de vivir, de pensar y de relacionarnos, y por ahí un poco para que lo vayan vinculando les había pedido en la medida de lo posible si podían ver la película de la teoría sueca del amor, que pues creo que nos muestra un tanto esos extremos en estas formas de relacionarnos, en estas nuevas teorías que están ahí ahora adquiriendo con mucha relevancia en términos a la cuestión del individuo, ¿no? De darle prioridad a esta cuestión del individuo, ¿no? De manera tal que ante cambios radicales como estos que estamos viviendo, la solución no es mejorar las cosas, que de pronto las reformas educativas de las últimas décadas un tanto estaban como orientadas a ese de cómo mejorarlas. Lo que se requiere, la solución no es mejorarlas, sino ir en otra dirección, una transformación, volver a lo básico, imprescindible, diría en su momento, se me fue recuerdo. ¿Qué es lo básico imprescindible? Pues esa vida en comunidad, a esta cuestión de contacto con la naturaleza, a estos otros espacios de contemplación que rompan con esa salida que traemos, como lo vamos a ver un tanto, ¿no? ¿Y a qué se reduce esto? Pues a cambiar la mirada, ¿sí? Cambiar esa mirada que se nos ha venido conformando, constituyendo, ¿sí? Bueno, pues bueno, la tesis cuarta, en las reformas educativas gerenciales, en las últimas décadas se dio una marginación y desplazamiento de lo pedagógico. Aquí es donde hay que tener cuidado. Hace rato en una conferencia que escuchábamos con Jorge Torres, y que hablaba de que no podemos ya limitarnos a reducir nuestro pensamiento a un pensamiento disciplinario, pero creo que también hay que tener cuidado en que no suceda de pronto el desplazar lo disciplinario, como en el caso de la pedagogía, tal vez no como disciplina solamente, sino como un registro que tiene que estar presente y que nos lleve a no caer en este problema que ha señalado Wilfred Carr, Alicia de Alba y un compañero, Gerardo Meneses, a que pues de pronto los pedagogos terminamos por no saber pedagogía, ¿no? Los educadores, y ahí es en ese sentido la importancia de sí recuperarlo. La cuestión está en cómo recuperarlo, cómo mantenerlo, ¿no? A manera de ejemplo, en el modelo educativo de Peña Nieto, en la reforma educativa, se decía que el corazón o lo básico del modelo pedagógico del modelo educativo era lo pedagógico. Pero cuando ya revisamos lo que era el documento como tal y veíamos a qué se refería con lo pedagógico, primero diciendo, a ver cuántas veces lo enuncia, hace referencia a ello, y pues lo reducía a asistencia, asesoría, acompañamiento, supervisión técnica, calidad, directriz, decisión técnica, liderazgo pedagógico, prácticas pedagógicas, orientación, principios, bases pedagógicas, y por ejemplo cuestiones ya de cultura, discusión,
lo pedagógico era lo que menos se refería. Era, de pronto incluso decía que era casi como hacer un FODA. Era esta cuestión de planeación estratégica, planeación estratégica, a lo que reducía lo pedagógico. Y ya en lo más, pues era una serie de principios psicológicos y lo pedagógico pues terminaba de lado, ¿no? Entonces es ahí donde planteamos esa necesidad de sí mantenerlo, pero desde otra mirada. Bueno, y bueno, pues la última tesis, todo lo anterior, representa una amenaza o una oportunidad para el campo educativo. O sea, toda esta tendencia, pues tenemos que seguirla viendo en que si hay un retorno a estas reformas educativas sustentadas más en la lógica del mercado o gerenciales, como se les ha denominado, pues es un peligro, ¿no? Una amenaza. Pero por otro lado también es una oportunidad para el campo educativo en torno a si vamos dando cuenta de las implicaciones que tienen o han tenido estas reformas, y en ese sentido el que sea una amenaza o que sea una oportunidad va a depender de la mirada desde donde nos posicionemos y de las lógicas de intelección que utilicemos para explicar lo que está sucediendo, ¿sí? Donde de pronto vemos que hay ciertas categorías que ya no son suficientes y requerimos ahí, sobre todo esas categorías que se inscriben mucho en ese pensamiento dicotómico, que en su momento, por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar los posgrados lo utilizaba cuando hablaba de polémicas, y una polémica es uno o lo otro, y como que anteponer y tener que elegir, y de pronto parecer esto de que esa lógica así de blanco-negro ya no nos funciona de todo, o sea, no podemos quedarnos en esa. Se ha planteado esta cuestión del pensamiento de la complejidad, desde donde pues se requieren nuevas categorías, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de los claroscuros, las tensiones que se dan, la indecibilidad que plantea Derrida, o sea, muchas otras categorías que tenemos que apoyarnos para esa otra mirada si queremos verlo como una nueva posibilidad. Si nos quedamos en esas convencionales, pues de pronto creo que se ve ahí como más una amenaza. Y bueno, pues aquí entonces ratifico, o bueno, más bien hay un tanto de cómo defino inicialmente esta mirada o posicionamiento, y señalo: comprendo la mirada como el ángulo desde donde nos posicionamos para hacer una lectura de la realidad y los problemas que de ella decidimos investigar. Es algo que va más allá de la postura teórica que asumimos, las categorías y conceptos que nos apoyamos para explicar y comprenderlos. Durante mucho tiempo se nos decía esa ascripción teórica, ¿no? ¿Desde dónde te posicionas? ¿Desde qué autor? ¿Desde qué teoría? ¿Qué conceptos? Después avanzó un poco más, pero además hay que hacer una vigilancia desde qué postura epistémica están sustentados ellos, ¿no? Y de pronto creemos que con esto resolvíamos todo. Vemos que no es suficiente. Aquí es donde decimos, no solamente se requiere un giro teórico, un giro epistémico, sino un giro ontológico en ese posicionamiento que tengamos con esas teorías, posturas, categorías, conceptos, y con esta realidad en la que nos inscribimos, con nuestras prácticas sociales. Entonces, dice, tiene que ver más con la incorporación de todo esto a los esquemas de pensamiento, ¿sí? O sea, sí es importante acudir a ellos, retomarlos, incorporarlos, pero ¿para qué? Para conformar esquemas de pensamientos que nos permitan elegir, tomar decisiones personales en relación con un objeto de estudio o práctica social, es decir, un posicionamiento epistémico y ontológico. Elegir en torno a ese objeto de estudio, problema que estudio, o problema que voy a abordar en la investigación, o en torno a cómo ejerzo una práctica o desarrollo una práctica educativa como la docencia o el diseño curricular, la orientación, la gestión escolar. Entonces va en esos dobles sentidos esta mirada y ese posicionamiento epistémico ontológico, ¿sí? En un develar la lógica de constitución, desde dónde se conforma esa postura, esa teoría, ese concepto, esa categoría, pero sobre todo cómo los incorporo a un esquema de pensamiento en que está en juego lo que ya decíamos, no solo la ascripción teórica, institucional y social, sino la ascripción biográfica, ¿sí?
cómo me posiciono socialmente, y es ahí la parte central que en investigación también nos parece que es fundamental. Ese posicionamiento epistémico, y ahí habría que transitar. En mi caso, yo recuerdo cuando me empecé a introducir en estos temas en la licenciatura en pedagogía y después en la maestría, y ahí, como que insisto, creíamos que se resolvía tratando de develar esa lógica de constitución de las teorías educativas y ver ahí cuál era la postura epistémica. Digamos, en un primer momento, como lo planteaba Kant, sí sería eso, ¿no? El problema, ¿por qué y para qué queremos conocer o para qué queremos investigar? Y el reto del sujeto, decía, es el sapere aude. Ten valor de servirte de tu propio episteme o entendimiento. Ten valor de tener una vigilancia epistémica, nos ha planteado, ¿no? Remite, por otro lado, no solamente a la vida académica, sino a la vida cotidiana, a la historia profesional y personal de cómo enfrentamos esas tensiones y paradojas o esos polos de identidad que nos constituyen. Yo durante mucho tiempo, cuando empecé en esto que narro, de cuando empecé a vincularme con estas asociaciones civiles, bueno, eran colectivos culturales y luego sociales, yo por un lado era como que estoy acá como investigador, estoy en lo académico, y allá afuera en la tarde, en la noche, fines de semana estaba en otro tema, y como que eran cosas como desconectadas, ¿sí? Y de pronto me fui percatando que no, o sea, lo que yo al final termino, decía, de pronto me encuentro a muchos colegas, compañeros que me hablan de Semmelmann y hacen toda una disertación de Semmelmann, y que pues me siguen hablando de Semmelmann desde el escritorio y diciendo y cosas de pronto inentendibles, y de pronto platico con la esposa que todavía de este señor Felipe Martínez, que igual no tiene ni primaria terminada, pero frente a las cuestiones sociales la escucho lo aguerrida que es, la claridad que tiene en sus posturas, y dijo, esto es ser un sujeto social, ¿no? Este es ser un posicionamiento, ¿sí? Esto es lo que después Freire dice, pues es esa lectura de la realidad, y entonces es empezar a dejar de ver como cuestiones separadas o dicotómicas, de cómo enfrentamos esas tensiones, y un poco esto que dice, esos no lugares, ¿no? Es lo que dice Foucault, esas heterotropías. Cómo nos nombramos, cómo somos nombrados por otros y cómo narramos esa historia que nos configura con otros, dice Gilberto Jiménez. Y bueno, Alicia de Alba dirá, son las interrogantes que nos colocan en el terreno de las epistemes, las racionalidades que producen inteligibilidad a través de acciones sociales implicadas en un horizonte de posibilidades, en un periodo que otorga figuras de mundo, ¿no? Esos horizontes, un poco aquí aludiendo a Gadamer, ¿no? Esa fusión de horizontes que se van dando entre esas diferentes lecturas que vamos confrontando, tanto académicas, teóricas, como de la vida cotidiana o en el orden social. Y empecé a ubicar como en autores un poco en esto que con Claudia, yo recuerdo que en una ocasión, en una conferencia en Acatlán, que te invitaron a dar, no recuerdo ahorita ya el tema central, pero cuando tú hablabas un poco de la importancia de que para conocer, en ese caso, al entender las teorías, que tú leías mucho biografías, y decías, por ejemplo, hasta de Skinner, ¿no? Y todo esto, la biografía de Skinner, y cómo eso dimensionaba. Entonces, para mí, yo ya traía un poco ese tema, y cuando escuché a Claudia un poco ese tema, y después ya empezaba a hablar de las acciones de las autobiografías, me empiezo como a llamar mucho la atención de decir, bueno, veamos si las autobiografías de en este caso, los pedagogos con los que pues que orientan nuestras prácticas o nuestras concepciones educativas. Y bueno, ahí de Kant, ¿no? El sapere aude, que decía hacerlo con decisión y coraje. En Semmelmann, que plantea la necesidad de hacer un distanciamiento no solamente físico, sino intelectual en relación con nuestras concepciones, nuestras creencias, y esto que maneja de las situaciones límite, ¿no? De cómo conformar un posicionamiento, si nos vemos en esa idea de formación de continuidad, progreso, lineal, pues de pronto uno puede llegar al doctorado, postdoctorado, y uno sigue sin pasar nada.
¿Qué es lo que de pronto nos lleva a reconfigurar o reconocer esas miradas, ese posicionamiento? Pues son esas situaciones límite que enfrentamos, ¿no? Desde lo personal, familiar, laboral, académico, y que nos hacen reformular y que decimos, a veces pueden pasar dos cosas, ¿no? Una, está la situación límite que ahí te quedas y digamos, te mueres físico o intelectualmente, o la otra reacomodas, reconfiguras y conformas o consolidas más bien esa mirada, ¿no? Con Foucault lo asocia con el atribuirse ese derecho a interrogar la crítica, Nietzsche, aprender a pensar, a hablar, a leer y escribir, Freire, la lectura de la realidad, Giroux, la necesidad de que haya curiosidad, la obsesión y la pasión en los temas que hay en esta parte de la investigación. Yo igual lo he planteado en este tema que trabajo también en formación para la investigación y metodología didáctica. Y de pronto hay muchas quejas en relación con los asesores, los tutores, los directores, el plan de estudios. Y un elemento, una constante que no solamente digo, lo he visto con quienes trabajo como tutor o asesor, director de tesis, sino que en mi mismo caso me sucedió. Yo decía, cuando hay una pasión por tu tema, cuando hay un interés o esta obsesión incluso por ese tema, por ese problema, pues yo digo, con y sin asesor, con y sin plan de estudios, o sea, puede ser el mejor o el peor plan de estudios, pero cuando uno tiene esa convicción de que te mueve, de que te disgusta algo, que tú quieres explicar, comprender, lo otro terminan siendo, no digo que no importantes, sino se pueden ir acomodando. Lo otro creo que puedes tener el mejor plan de estudios, el mejor doctorado, el mejor tutor, pero si no te conectas, si no hay esa pasión, si no hay esta obsesión, ¿sí? Curiosidad por el tema, pues de pronto se nos complican mucho las cosas, ¿no? Y nuevamente, ¿con qué tiene que ver esto? Pues con esa mirada, ¿no? Y los dos casos así bueno, con Freire, en esta lectura de la realidad, que plantea que hay una relación íntima entre el hacer, el pensar, el escribir y el leer, que igual a veces los tenemos, si no todos desconectados, alguno de ellos desconectado, y es lo que también nos va configurando ciertos problemas, ¿no? Retomando los posgrados, dice Freire, no sé escribir, afirmación común en los posgrados, revela cuán lejos estamos de una comprensión crítica de lo que es estudiar y de lo que es enseñar, ¿sí? Las relaciones entre pensar, hacer, escribir, leer pensamiento, lenguaje, realidad, experimenta la solidaridad, la imposibilidad de separarlos, de dicotomizarlos, ¿sí? Y ese leer, pues ya creo que todos hemos leído a Freire y sabemos que cuando él habla de leer no se refiere a esta lectura de codificar signos, palabras, sino él se refiere a la lectura de la realidad. Y ahí cuando dice, bueno, pues hay muchos analfabetas en términos escolarizados que diríamos y que saben hacer una lectura más de la realidad, que sería el caso, no solamente, yo pongo el caso extremo del guerrillero, este señor que efectivamente fue un guerrillero, porque cuando él inició tomó la presidencia con las armas y después fue presidente municipal y todo ese tipo de cosas. El proyecto último cultural que hizo, y él sí aprendió a leer y escribir ya de adulto, y a leer y escribir no más. Entonces es esa lectura de la realidad a la que se refiere Freire, y que a veces en la academia dejamos como mucho de lado, ¿no? O nos especializamos tanto que si preguntan ahorita bueno, ¿qué opinas ahorita o cómo ves la cuestión de las elecciones o lo que está pasando con Ecuador o lo que está pasando ahorita en lo de la Suprema Corte? Yo no sé, yo mi tema es otro, ¿no? Yo creo que ahí no puede darse esta situación. Escribir, al igual que el estudiar y leer, es en primer lugar un quehacer crítico, creador, recreador, y le procede la lectura de la realidad del mundo. Requiere que el estudioso, el lector y el escritor se arriesgue, se aventure, sin lo cual no se crea ni se recrea. Es esta escritura, es la parte, al igual que la investigación, pues requiere mucho arriesgarse a no querer tener siempre todas las certezas de lo que uno hace, hacia dónde va, hacia dónde uno va a llegar, ¿no?
Y el otro caso que para mí fue así como muy interesante, muy significativo, es con Michael Apple, en un texto que se llama Autobiografía, Poder y Política de Carlos Alberto Torres. En una entrevista que le hace, él, cuando le preguntan de por qué escribe sobre temas de neoliberalismo, que cómo le llevó a escribir sobre esas temáticas como parte de sus investigaciones, y él señala que hay que investigar y escribir con ira, con rabia y con pasión, y narra el caso. Dice que haber vivido la rapacidad de la derecha me ha afectado profundamente, y señala ya en cuestiones personales, dice: el ver que derivado de las reformas neoliberales, mi hijo afroamericano, que nació con una deficiencia mental por un desequilibrio químico cuando nació, fue expulsado literalmente a la calle. Si no tuviera un buen sueldo, mi hijo estaría muerto, como muchos otros que no tienen los recursos. La ira que me provocó esta situación me llevó a hacer un estudio crítico de los efectos del neoliberalismo, a investigar y escribir. La personificación de los programas de derecha a través del cuerpo de mi hijo: si no tuviera un buen sueldo, mi hijo estaría muerto. Siempre he buscado cambiar la elaboración teórica y la lucha personal. Hay que hacer aparecer las contradicciones. Solo se avanza transgrediendo. Bueno, ahí retoma Bourdieu. Nuevamente está esta cuestión, ¿no?, que ahora se plantea mucho desde estas metodologías decoloniales, horizontales, de poner el cuerpo, ¿no?, de corporalizar, y cómo no puede estar separado como se planteaba, ¿no? La área cognitiva, la afectiva, la psicomotriz, y solo en algunas cosas se encuentra, ¿no?, sino como en estos círculos concéntricos de área del mundo externo, mente, cuerpo, como lo planteaba Blecher, dice, siempre coexisten, solamente que alguna prevalece, pero no pueden disociarse como tal, ¿no? Entonces es un tanto como esquizofrénico querer hacerlo, ¿no? Entonces, pues es aquí donde está esta cuestión de la mirada, de lo que se plantea. Bueno, voy a comentar esta parte de lo de la mirada. No tengo que regresar. No voy a salir porque me perdí aquí en la que iba. Bueno, le moví. Agua. Sí, por favor, sí. Ahí está. Bueno, y bueno, pues vamos con quien ya, de hecho, hasta aquí lo que yo planteaba de cómo la conformación de la mirada, y ahora pasaría a esta idea de la pedagogía de la mirada, que Byung-Chul Han habla de la pedagogía del mirar y de pasar esta transición de la contemplación a la rabia. Bueno, pues ya creo que todos hemos tenido como referencia, por ahí leído, escuchado algo de Byung-Chul Han del 59. Retomaré básicamente eso de la pedagogía del mirar. Y bueno, pues es un filósofo, ensayista surcoreano, experto en estudios culturales y profesor de la Universidad de las Artes de Berlín. Escribe en idioma alemán y está considerado como uno de los filósofos más destacados del pensamiento contemporáneo, ¿sí? Por su crítica al capitalismo. Y bueno, algunos datos biográficos, ¿saben? Allá en Corea, en esta parte después de toda esa crisis que viven y llegaron a una situación límite, y cómo empieza a reconstruirse, pero reconstruirse en este enfoque, digamos, neocapitalista extremo, donde tiene primeros lugares en exámenes, desarrollo tecnológico, el primer mundo, así como que lo ideal. Les comentaba que el semestre, hace un año, en el instituto invitaron al embajador de Corea que nos comentara el sistema educativo y lo que es, y bueno, pues todo de maravilla, todo excelente en lo que tienen, pero lo que también nos decía, ¿no? Pues allá en Corea vas a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y tú andas en la ciudad y es como si fueran las 4 o 5 de la tarde, de que
mucho movimiento, y mucho de ese movimiento obedece a que no hay, es raro que no haya una materia de primaria, secundaria o prepa que no tenga que ir a regularización para prepararse para los exámenes, porque hay todos exámenes. Entonces, además de ir a la escuela básica, o sea, digamos, a ir a la primaria, secundaria, como le llamen, en aquella materia que van mal, que se atrasan, dice hasta educación física, van en la tarde, noche, a esos cursos de, pues porque todo el trabajo, estudiar, ingresar, todo es examen, y entonces está esa, sí, pues por eso esos primeros lugares, ¿no? Y lo que pues no nos decía tampoco, pues que efectivamente eso se ha traducido en primeros lugares en suicidios de los jóvenes, ¿no? Ese tema. Y Byung-Chul Han, pues él mismo, él le tocó, él tuvo que estudiar ingeniería, no solamente por la presión social, sino de sus padres, y después de eso, pues prácticamente escapar pues, a Alemania y estudiar filosofía, porque no está así como permitido que estudiar este tipo de carreras, ¿no? Y bueno, pues desde ahí Byung-Chul Han nos habla advertía de que además de una previo a lo de pandemia que vivimos, ya nos hablaba de un tipo de pandemia que iba a dar en este siglo, ¿no? Y dice, el comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no será ni bacterial ni viral, sino neuronal. Las enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional definen el panorama patológico de comienzos de este siglo, ¿sí? Estas enfermedades no son infecciones, son infartos ocasionados no por la negatividad del otro inmunológico, sino por un exceso de positividad. Esto es muy interesante. En otro momento, anteriormente se decía que mucho de lo que nos pasaba era como por los otros que no nos permitían, digamos, desarrollarnos o lograr lo que queríamos, sino un poco por esa imposiciones o esas lógicas que había de llevarnos hacia otra forma de pensar, de actuar, pero estaba como en función del otro, ¿no? Del enemigo. Dice, ahora ya no, el problema ya no es tanto del otro, o sea, ya no es tanto una negatividad frente a lo que tú tienes, sino es un exceso de positividad, ¿sí? De ese modo se sustraen de cualquier técnica inmunológica destinada a repeler la negatividad de lo extraño. ¿Qué es esto de repeler la negatividad de lo extraño? Pues dice que de pronto ya cada vez más nos extrañamos menos por las cosas. Ya cada vez más vemos como las situaciones como normales, como naturales, como que así son. Un tema creo que todos lo podemos de pronto vivir así, es lo de la violencia, ¿no? O sea, en ciertos lugares, ciertas poblaciones donde de pronto hablar de muertes, de asesinatos, de secuestros, pues no era lo que no se escuchaba, empieza a aparecer y de pronto ya no solo es en las noticias nacionales, ¿no? Sino de pronto en las comunidades, ¿no? O sea, la comunidad donde yo vivo es un pueblo semiurbano, y de pronto ya es ya no causa como hace 30 años el saber que a alguien lo golpearon, lo hirieron, algo así, era como la nota para todo el mes, ¿no? Ahora ya puede pasar una semana y apareció alguien en pleno día, en pleno centro, mataron, asesinaron, secuestraron, y ya se va viendo como normal, ya no se va haciendo extraño. Pero no solo eso, sino en la cuestión mismo de los procesos de formación, la cuestión de los exámenes, la cuestión de esta parte de las evidencias, ¿sí? De que ya se van incorporando como partes de esta vida normal, ¿no? Y por otro lado, en un texto que se llama La agonía del Eros, Byung-Chul Han dice que con la desaparición del otro y la negatividad, todo se resume en uno mismo, en el extremo del narcisismo. El mundo es la proyección de uno mismo y está la ausencia del otro, ¿sí? El Eros requiere de la resistencia y la diferencia para rescatar al otro. Sin otro, si en otro no se da tensión, dolor, vulneración, no hay Eros sin el otro. En el siglo XXI cambia la lógica del poder por la lógica del deber.
hacemos las cosas no por obligación externa. Nuevamente dice, aquí un tanto retomando en su momento a Foucault, que dice que Foucault en esa sociedad normalizadora, quien no entraba en esa normalidad, pues estaba la escuela, los psiquiátricos y las cárceles, y dice, no, ya no hacen falta, o sea, ahora ya no es ese poder obligar, ahora se convirtió en un deber. Ahora hablamos en que yo mismo lo veo como una obligación, un deber, o lo que yo en mi relato decía, como ese soldado que traigo dentro de mí. Soy yo ya quien me obligo, quien me sanciono, quien me siento culpable por no cumplir con ciertos estándares laborales, académicos, personales, familiares, ¿no? Entonces, dice, el hombre se orienta hacia sí mismo hasta explotarse y agotarse. El peor amo es uno mismo. Somos dueños de nuestro destino, responsables de nuestros fracasos, que es la otra parte también que se hace ver. Ya no se ve que los jóvenes actualmente, eso es algo que preocupa mucho, de que se dice los jóvenes, estas generaciones nuevas no saben lo que quieren, están muy desubicados, esta situación que viven es porque ellos mismos no se hacen cargo de su formación, porque no tienen claro qué quieren hacer y se les culpa a ellos y ya no se ve de cómo es el sistema, digamos, lo que los ha llevado un tanto a esa condición, ¿sí? Y bueno, la otra parte, esta lógica del rendimiento, el cuerpo como mercancía, el hombre libre de autoexplotarse, ¿no? Es un elemento. Y bueno, a partir de ahí es como podemos hacer esa relación con la película que les decía, la teoría sueca del amor o la pandemia de la soledad. Entonces podemos hablar aquí como de tres de estas pandemias las que hacía, por un lado la pandemia de este virus como la que vivimos de COVID-19, este tipo de pandemia que pues igual ya se anunciaba a Alicia de Alba ya desde los 90, hacía ese señalamiento, pero ahora que nos tocó vivirla de cerca, pues vemos esa situación límite. Pero Byung-Chul Han dice, eso no va a ser lo más grave, va a ser la violencia neuronal o esa pandemia neuronal, pero ahora además se agrega ahora esta pandemia de la soledad que estaría en esta película de Eric Gandin de 2015, este documental, y entre otras reflexiones que plantea Gandin, dice, tenemos que ser autosuficientes, ya no estamos en un grupo ni en grandes familias, en cambio vivimos solos detrás de nuestras puertas cerradas. ¿A quién debo pedir ayuda? Estamos cegados por la independencia. ¿Qué sentido tiene tener 1 millón en el banco si no soy feliz? Morimos de todos modos. Bueno, me gustaría hasta aquí hacer una pausa para, primero, sobre lo que presenté, alguna duda, comentario que quieran hacer y en segundo momento, si tuvieron la oportunidad de ver el documental, la película, pues cómo vinculan, qué les pareció interesante, qué tanto ven que sí se puede vincular con esto que venía planteando, o algún otro comentario que quieran hacer, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos ahí primero con lo que expuse en esa primera parte. ¿Alguna pregunta, duda? Esta primera parte se refiere a lo que estaba comentando sobre su biografía al inicio, ¿no? ¿Sobre qué, perdón? ¿Sobre su biografía? No, más bien sobre estas tesis que planteé, esta necesidad de la confrontación de la mirada, este contexto de incertidumbre, y bueno, igual sí hay algo vinculado con lo que leí. Lo que pasa es que al inicio Claudio me decía que me presentara y que no le gustaban las presentaciones así convencionales. Recordé que traía aquí el documento y además vi que se vinculaba, ¿no? Por este tema que planteé de la mirada. Entonces igual si de ahí también quieren comentar algo, pues adelante. Sí. Yo quería preguntarle dos cosas, profe. Uno, sí, quería como preguntarle dos cosas, profe. Una, ¿cómo, desde su perspectiva, desde su mirada, ¿no? ¿Cómo opera el nivel de generación? ¿Cómo opera la generación en la conformación biográfica de una persona sobre su mirada? Dentro de las experiencias que tiene, que le van constituyendo,
el que se encuentra en determinada generación, cómo le influye. Por ejemplo, en su caso, que yo pues logro ubicar a los profes de esa generación, el doctor Ignacio, usted, como muy marcado en una generación que comparte rasgos y características y experiencias similares. Y la otra pregunta, profe, era si usted considera, o su opinión acerca de las narrativas biográficas como una metodología para la comprensión de los autores. Es decir, que a partir de su biografía se puedan encontrar acontecimientos críticos que me parece que usted le llama situaciones límite, o son un poco similar el concepto. Sí. A partir de estos acontecimientos críticos, cómo fueron cambiando su trayectoria en su pensamiento, ¿no? Claro. Para entenderlo no como algo lineal, progresivo, ordenado, que va avanzando, sino que se contradice, regresa, asume a partir de lo que va pasando en la biografía del autor. Es decir, si la mirada puede comprenderse a partir de una narrativa biográfica. Y también si la mirada o su reflexión sobre cómo determina lo que es visto a la mirada. Es decir, cómo determina el objeto a la propia mirada, ¿no? Eran esas tres comentarios. Bien, lo primero que decías en términos de las generaciones. Sí, fíjate que sí, yo sí y de hecho escribí algo por ahí en relación a, sin que lo ubicara como tal, pero después vi que tenía que ver con un tema generacional, y se vincula más con esa parte de las narrativas y las biografías, autobiografías. En un libro que hicimos con un cuerpo académico sobre formación para la investigación en los posgrados, y donde el problema que se abordaba en el instituto, como en el ISEM, con trabajo ofrece posgrados, Instituto Superior de Ciencias de Educación del Estado de México, y un problema que tenía hasta el 2012 era una baja eficiencia terminal. Tenía desde el 81 hasta el 2012, que tendría ya como, no sé, unos 400 egresados, no había más de, sí, porque era como el 12%, como 40 graduados. Del 81 al 2012, imagínate, 10, 20, 30 años casi, y ya había el 12% de graduados. Entonces era un problema como muy común de las instituciones. Y aquí un tanto la forma como de abordarlo primero era así como ya muchos estudios, ¿no? De por qué no se gradúan, y que el plan de estudios, que los maestros... Y entonces decidimos un poco invertir la pregunta y decir, ya hay muchos estudios de que por qué no, que el plan de estudios, que el tutor, que el alumno no trae el perfil, que no hacemos buena selección, que ya le intentamos por todos lados y sigue ahí. Pero bueno, en todos esos años hemos visto que en la última década un grupo de compañeros sí habían estado graduando a algunos, bueno, tenían como, por ejemplo, que tenía 10, 8, 6, cuando muchos en 20 años no tenían ni uno. Entonces lo que hicimos, a ver, bueno, ¿qué han hecho aquellos que se han graduado? ¿Cómo han trabajado o qué es lo que les ha favorecido que sí tengan graduados? Y entonces hicimos un taller que les pedimos a partir de narrativa con 4, le llamamos preguntas generadoras, que se las dimos antes y les dijimos, te invitamos aquí a un taller con compañeros que están en el tema, queremos que nos platiques sobre esas 4 preguntas, elige, nos puedes hablar de las 4, 1, 3, las que tú quieras. En concreto era cómo le haces, cómo trabajas para que tus estudiantes sí se gradúen. Y dijimos, pero no queremos clases de metodología, no queremos que nos vengas a decir que la metodología, no, dinos, dirían, la cocina de la investigación, dinos cómo le haces ahí. Y un poco manejamos 2 categorías, que era la de experiencias y saberes, esos saberes que has acumulado en todos esos años. Y bueno, fue algo muy interesante en esas narrativas en cuanto a cosas que a mí me llegó a replantear, muchas cosas que de pronto yo ya tenía como cierta forma de entender, de comprender, de trabajar, cosas con las que yo no estaba de acuerdo, y que de pronto escuchaba compañeros con posturas muy diferentes y veía cómo finalmente les resultaba y funcionaba, y decía, lo que encontré que tenía que ver mucho con las propias trayectorias e historias personales. Pero bueno, en ese contexto, después de ese trabajo de ese libro, una constante que encuentro es con lo generacional, que un elemento que veo que empieza a excluirse en la formación para la investigación es la cuestión de lo que yo llamo la dimensión ética y política, que
como decías tú, en muchos de nuestra generación que nos tocó todavía, en mi caso cuando llegué a Catlán y el movimiento, el plan de estudios, que fue cuando llegaron los exiliados del Cono Sur a México y todas estas nuevas teorías, de las nuevas teorías sociales de la educación, pero estaba muy vinculado a la formación con la cuestión política, la participación. Y entonces lo que yo empiezo a encontrar entre que las últimas generaciones, como que esa dimensión empieza a dejarse, a estar de lado. Sí, empieza a no ser como una parte central. Encuentro, decías tú, al doctor Ignacio, a Gerardo Meneses, a muchos compañeros, a la doctora Gloria Hernández Flores, en que una parte que nos había marcado nuestra formación para la investigación era la cuestión, esa dimensión ética y política. Y cómo de pronto se fue desplazando, y en últimas generaciones, donde, por ejemplo, decía ya un poco más casos en que alguien, en que una investigación que querían hacer, cómo lograr titularse de un doctorado sin quedarse a medio camino, algo así. Y eran como esta parte como estrategias, la parte técnica, o sea, cómo se va priorizando lo técnico instrumental frente a lo ético y lo político, ¿sí? Entonces ahí yo, digamos, sí veo un poco como cierto tipo de generaciones en términos de lo que toca vivir o lo que nos toca vivir. Aquí podría un poco hacerse una crítica, decir que actualmente ya no se ha desplazado ese, por un lado, en ciertos grupos sectores, pero yo creo que no puede verse nuevamente tan plano, sino depende de dónde, cómo y de qué manera. Y aquí me remite mucho cuando empecé a escuchar mucho con compañeros decir, los jóvenes no saben lo que quieren ahora, los jóvenes están así, la generación perdida. Y en esta otra actividad que les decía, de estas actividades de carácter cultural, político que hacíamos, y en un evento de Día de Muertos que hicimos, y terminó la actividad que hicimos y de pronto estaba el sonido y me dicen, ya hay unos chavos que dicen que si les prestamos el sonido, después dice, pues que quieren ahí rapear y no sé qué, pues órale, no, pues sí, ya terminamos. Y cuando empiezo a escuchar a los chavos, que cuando empiezan ahí a improvisar y primero me sorprendió su capacidad de improvisación, pero segundo, el contenido. Y era una crítica muy fuerte a la escuela. Y digo, ¿quiénes son? Son chavos de secundaria. Y entonces ahí empiezas a ir viendo como estas claroscuros, como estas diferentes, que tienen que ver con generaciones, lugares donde de pronto espacios escolares donde se le apuesta mucho a esta cuestión de lo técnico, o esta otra categoría con la que he discutido mucho de innovación, por ejemplo, en los posgrados, frente a la cuestión de alternativas, ¿no? Entonces ahí, pues yo sí tiene que ver con generaciones, pero yo creo que hay que tener cuidado nuevamente en ese pensamiento de no dicotomizar y no generalizar, sino creo que hay que estudiarse con mucho cuidado ese tema, ¿no? Y lo segundo, me decías, se me fue lo segundo, rapidito, recuérdame. Sobre si la mirada, cómo influye a la mirada el objeto que observa, cómo esta dialéctica entre mirada y objeto. Me recordó algo que cuando se habla de lo de la posmodernidad y con esos pintores, de cómo la posmodernidad empieza a manifestarse primero antes que en lo académico se empieza a manifestar en el arte y dentro de ellos la fotografía, y una parte dice que algo que hace que detone es cuando aparece la fotografía, y cuando la fotografía ya logra captar, dirían, esa teoría del reflejo, ese espacio, eso que buscas, dice, pues es cuando la pintura empieza de pronto a decir, pues entonces ya la pintura, o sea, como que para qué, ¿no? Si ya hay algo que te capta tal como es las cosas. Pero nuevamente eso es un esquema, diríamos, empírico analítico positivista de la teoría del reflejo. Pero, y bueno, es ahí cuando empieza a verse que la pintura no es solamente el reflejar, la teoría del reflejo, sino que hay algo, digamos, en términos algo más que capta. Y eso que capta, pues empieza a verse con los impresionistas, ¿sí? Donde no solamente entra en juego la luz, el enfoque, el lugar, ¿sí? Con el cubismo, ¿no? De decir cómo algo puedes verlo desde diferentes lugares, desde diferentes miradas. Ahí empieza un poco esta parte de la posmodernidad en el arte. Y Cézanne dice algo muy interesante, a ver si lo recuerdo, que el cuadro, lo que se pinta, no solo refleja o no da cuenta del objeto,
sino da cuenta de quien lo está pintando, de esa mirada, ¿no? Hace una relación ahí muy interesante en esto que planteas, que no es nada más de aquí para allá, sino de allá para acá también, ¿no? O sea, ¿qué de ese paisaje, qué de eso captó tu atención? Y después tú, ¿cómo lo captaste y cómo lo expresas? Ahí César hace una... Y lo tenía aquí, pero no lo traje, lo recuerdo muy bien, en ese interjuego que se da, que sería en ese problema, cómo de alguna manera sí orienta tu mirada y cómo tú también de alguna manera reconstruyes ese objeto, ese problema desde esa mirada, ¿no? Yo diría una relación un tanto dialéctica en esos dos puntos, ¿no? Espero haberme explicado. Bueno. Ya está en las preguntas. Una disculpa, pero es que no fui a votar preguntas. Pero bueno, estoy viendo que ya están en las preguntas. Porque si no luego me sigo y ves que otra vez se me fue el tiempo y sí prefiero... No hubo tiempo. ¿Alguien quiere comentar algo en relación a esto? Bueno, primero voy a pedir una disculpa porque no vamos a tener en este momento receso para que se coman su lunch. Es que si no se nos acorta mucho y agradecemos al doctor. Pero yo sí quisiera aprovechar, a ver David, porque bueno, yo a David lo sigo mucho, lo leo y conozco su planteamiento porque nos hemos formado juntos. Sí. Con la Alicia, o sea, fuimos de los pioneros en el seminario de teoría, ¿te acuerdas? Nos conocemos hace más de 30 años, quizás un poquito más. Y bueno, conozco su trabajo. A ver David, yo quisiera preguntarte, porque hay cosas que trato de que me cuadren, me gusta mucho, estoy tratando de tomar distancia porque me genera mucho cuestionamiento estos adjetivos de pedagogía. Pedagogía de la mirada, pedagogía de la maldad, ¿no? Pedagogía de la ficción. O sea, si nosotros identificamos en la literatura de los últimos 20 años para acá, hay muchísimos. Y pareciera que entonces todo se acomoda a lo pedagógico. Pero cuando te vas al debate, que a mí me interesa, que es el debate filosófico, pero lo traigo a colación por lo que tú planteas, y a esa va mi pregunta. Tú dices del posicionamiento epistémico al horizonte ontológico semiótico. Entonces, ahí es donde yo me detengo. ¿Por qué? Porque dentro de los propios posicionamientos epistémicos hay mucho debate al interior, que tiene que ver no solamente con la noción del sujeto, que tiene que ver con los posicionamientos positivistas, pero también racionalistas, factorialistas, pero también desde la filosofía analítica y desde las nuevas tradiciones de la filosofía analítica y demás. Cuando te vas al debate original, vamos a llamarlo así, y te pones, por ejemplo, a revisar a Kant, ¿no? O al propio Hegel en relación a lo que estaban planteando en el debate de lo pedagógico y de lo educativo, te das cuenta que el meollo del asunto tiene que ver con el desarrollo, en el Kant, con el desarrollo del juicio, ¿no? Pero además con la idea de que ese juicio lleve al sujeto a una dimensión estética, hacia lo bello, hacia lo virtuoso, porque para la filosofía griega ser virtuoso implicaba ser civilizado, hacerse algo, o sea, esto que no eras y que después se convierte en algo que eres, y que bueno, ya después todo el desarrollo de la psicología cognitiva y todo esto ayuda mucho. Pero yo siempre me pregunto, ¿dónde queda la dimensión de la estética y de la ética? Que yo creo que es central. Una de las cosas que yo estoy tratando de trabajar ahorita, pero que llevo muy poquito avanzado, pero que ahí voy a ir, es que en su momento la configuración de los estados modernos ayudó a la idea que desde una perspectiva moral se podía fundamentar una escuela, ¿no? Que permitiera, y estoy hablando de la moral vinculada con la ética, una escuela que permitiera la formación de una ciudadanía desde las configuraciones de los estados modernos. Que eso ya lo traían los estados prusianos desde la década de los finales del siglo XVIII, pero bueno, es otra historia. A lo que voy es, ¿por qué no plantear un debate de la escuela desde la dimensión ética y estética y no desde la dimensión del Estado benefactor? Porque todas las críticas que se están desarrollando sobre la escuela, incluyendo la que escuchamos hace rato de Julio Torres, y él va a estar en el video del ISUE porque le interese, están en función a esos debates, pero se quedan en las grandes categorías. Se quedan en el debate de lo epistemológico, en el debate de lo ontológico, pero ¿cómo bajarlos?
para pensar en la mirada. Tú lo has dicho muy bien y me parece interesantísimo. Todo lo que he aprendido fuera del academicismo, ¿no? Y que me implica ver al otro como un actor social real, que lleva lo que nosotros decimos en la teoría a la praxis, que es la gran categoría desde las posturas marxistas. Sí, pero también hay códigos al interior, o si quieres llamarle ethos del academicismo, que es un ethos que finalmente se establece por las evaluaciones, se establece por los criterios de los organismos internacionales y da como el panorama, da como el abono para por dónde te puedes mover. Y entonces, ¿en dónde hay muchas contradicciones? Entre este transitar del academicismo a algo que no es academicismo, pero que también tiene un reflejo frente a lo que la gente espera de ti, que ya tiene que ver con la autobiografía intelectual. O sea, ¿cómo te desmarcas? Y cómo este desmarcarse exige un posicionamiento ético y estético distinto que puede o no tener una dimensión, sí tiene que tener una dimensión epistemológica, pero no necesariamente tiene que ser explícita. Es que creo que ahí está el meollo, porque hablas de la mirada como un referente ontológico, pero finalmente sigue siendo la mirada de alguien. En ese sentido lo entiendo muy bien cuando dices la cita con la que iniciaste, pero estamos hablando ahí de una dimensión que trasciende posibilidades reales de acción y que a lo mejor desde un acto poético es fundamental y lo podemos entender, pero llévanos a la película que nos hiciste ver, ¿no? Y que nos cimbró porque pareciera que no hay muchos caminos, ¿eh? Es el camino, ¿no? Y entonces tú dices, híjole, y entonces, ¿cómo construir otras alternativas cuando pareciera que ya está ahí el camino? Y ahorita lo que yo he estado leyendo en los filósofos contemporáneos es la desilusión. Y muchos filósofos dicen, o nombramos las cosas de otra manera, o las resemantizamos y hacemos otros discursos, o nos vamos a quedar atrapados ahí como humanidad y además destruyendo un país y un planeta que ya va al límite del colapso. No sé, ¿dónde están las mediaciones, Daniel? Ya. Primero distinguiría académico y de academicista. En términos porque si no, de pronto pudiera ser, si los queremos ser equivalentes, si pudiera ser entonces que lo académico tampoco aporte y que nos podemos quedar en ese plano. Yo creo que no. Yo creo que lo académico, como dice Daniel, sobre una ascripción teórica implica la parte de lo académico, pero lo académico, digamos, en términos de apropiación, en términos de comprensión, en términos de cuestionamiento, en términos de confrontarlo con mis concepciones, con lo que veo, con lo que hago. O sea, en ese sentido yo creo que ahí lo académico es fundamental, o sea, que es necesario. Necesario, digamos, desde lo que hacemos, porque tampoco pienso yo en estos otros grupos personales donde decir no ha estado una vinculación con lo académico como lo consideramos. Ahí yo me iría con Sánchez Vázquez, que en esta relación de teoría práctica, ¿no? Y de cómo un poco la teoría no puede reducirse o circunscribirse a lo académico. Pero bueno, lo académico, digamos, en sí valorar lo académico. Cuando yo digo lo academicista es cuando de pronto se retoma y se recupera como de una manera, yo diría, superficial, de una manera de nombrar cosas, de una manera de quedar entrampado en eso. Es ahí cuando digo ese academicismo, o sea, cuando yo diría, vomitamos cosas y cosas que leemos y tal, y no acomodamos. Y ese no acomodar, ahí es donde yo digo la mirada, o sea, ahí en ese posicionamiento, en esos esquemas de pensamiento. Y en esos esquemas de pensamiento, ahí yo no puedo, si lo hago, insisto, es como un poco esquizofrénico. Yo no puedo separar entre lo que vivo en esta vida cotidiana, en la familia, en la comunidad, en la escuela, en las relaciones, donde ahí no se puede, pues sí, fragmentar. O sea, aquí estoy en esto, ahora estoy en esto otro, ¿no? Que pronto se dice, bueno, ahorita, cuando entren, dejan ahí afuera todos sus cosas que traigan. Aquí vamos a discutir sobre eso. Pues, digo, y lo mismo, ¿no? Allá no te olvidas de esto otro. Entonces, en esa recuperación o en esa integración, en esa confrontación, en esa revisión constante, en esa
pensamiento crítico, que es otro elemento que me parece central en esa mirada. Ahí yo creo que está la parte de lo académico. Y ahora, en eso académico, yo creo que están esas diferentes dimensiones, ¿no? Esa dimensión teórica, esa dimensión epistémica en torno a esa vigilancia, esa dimensión ética, que es un poco la que yo sí más me he enfocado en política, ética y política. Y la que he tocado y que creo que sí es importante y solamente la he tocado así como que de lado y creo que valdría la pena repensar esta que tú planteas de la dimensión estética. Pero la dimensión estética, ahí justo en esas narrativas con Gloria Hernández Flores, me gusta mucho cuando ella señala que la investigación tiene que estar vinculada, ella igual dice, con la dimensión ética, política y estética. Y en la dimensión estética dice, asociada no solamente con la cuestión de lo bello, de esta belleza, sino con la creación, ¿sí? Y ahí, digo, sí, cómo articular esta cuestión de belleza y de creatividad, porque de pronto lo estético se ve mucho así como con lo bello convencional, ¿no? O sea, sino no esa cuestión de creación en términos de posibilidad que la asociamos mucho solamente con el arte, pero no es algo, digamos, exclusivo del arte, ¿no? Sino ahí es donde, pues mismo Durkheim, ¿no? Decía que la pedagogía era una teoría, entre teoría y arte, decía, pues está más ciencia, teoría y arte, más cercana al arte, ¿no? En esa posibilidad, digamos, de creación. Entonces ahí yo creo que hay una dimensión que yo creo que sí no se ha trabajado mucho, que sí alimenta, creo que esta cuestión de la dimensión ética y política, creo que sobre esa sí se ha recuperado más. La dimensión, digamos, política, por ejemplo, en este tema de ese posicionamiento, que hay un momento cuando yo digo, esa definición que digo, implica, después de esa descripción, una elección entre tengo que elegir, y elegir tengo ya que confrontar con decir con qué cosas estoy de acuerdo y con qué cosas estoy en desacuerdo, y al confrontar en esa elección, pues está desde una cuestión sencilla hasta proyectos políticos que están ahí y donde pueden verse como cuestiones antagónicas, como de manera convencional se les ve como ese antagonismo entre dos proyectos sociales, entre lo que Byung-Chul señala por eso esa positividad y negatividad, y que en su momento de pronto se ha diluido eso político cuando se dice, eso lo dice más Chantal Mouffe, cuando dice cómo en las sociedades actuales lo político se desplaza, se dice, no, ya no requerimos confrontar y estar confrontando entre socialismo, capitalismo, entre neoliberalismo y ideal, no, lo que requerimos es una sociedad de cosmopolita, donde todos convivimos, donde se diluye y se dice, no se requiere confrontar. Y frente a eso, dice Chantal Mouffe, dice, a lo mejor también ya es insuficiente esta cuestión de los antagonismos en confrontación y esa elección de uno y el otro que nos resulta difícil, y donde plantea un poco más esta idea del agonismo, ¿no? O sea, decir, pues a lo mejor no llegamos al acuerdo, al consenso, que son como salidas falsas que ve en ese tema, pero sí son en términos, digamos, esa relación de amigo-enemigo, de donde al enemigo lo tengo que aniquilar, y donde dice esa relación más amigo-adversario, donde está la diferencia, donde a lo mejor no llegamos al consenso, pero de donde de pronto el escuchar, el reconocer, el ver desde esos otros lugares, y bueno, pues la necesidad de que se estén esos procesos, esa confrontaciones, negociaciones, mediaciones entre esos proyectos, ¿no? Y ya en el otro término, como más personal, profesional, yo digo, es justo cuando tienes que hacer elecciones y tomar decisiones, ¿no? Y viene algo más, y asumir responsabilidades, ¿no? Yo lo veo con lo de las reformas educativas, y lo planteaba cuando hablaba con los maestros, y le decía lo que me empezó a llamar la atención cuando en el 2009 en el ISUE me invitaron Catalina Inclán a lo de la Red MIE, y me tocó ver todo ese proceso del diplomado y el grupo nacional, estatal, hasta llegar a las escuelas, y entonces a mí me decía, en todos los eventos, de pronto llegaban tanto gente de los del ISUE, Patti Ducois, Díaz Barriga, y les planteaban toda una crítica a lo del cierto modelo educativo, ¿no?
Y llegaba la parte, digamos, de lo de la sed y planteaba otra. Llegaba a significar otra, yo decía, posturas como totalmente diferentes y decía, y el maestro, ¿cómo resuelve eso? Porque de pronto llegaba, con unos se parecía que le convencían y decía que sí, con otros también y con otros que sí. Y de pronto la reforma la planteaban como la gran panacea y de pronto la reforma como el neoliberalismo, el control y demás. Y yo decía, ¿y cómo el maestro resuelve, cómo se posiciona frente a eso? Y es ahí donde decía, pues ahí ya no puede seguir un poco en esa lógica dicotómica y cómo confronta y cómo, porque el otro igual, de pronto el maestro nos decía, bueno, yo hago lo que digan y me apropio y la trabajo y tal, pero si no resulta, a mí no me pidan cuentas, ¿eh? O sea, yo lo hice. O el otro, el rechazarla. Y yo decía, ¿cómo finalmente sí tienes que tomar una postura y asumir la responsabilidad de la decisión que tomaste? Que eso, dice Derrida, pues es muy complicado en tiempos cuando las cosas de incertidumbre. Dice, porque te enfrentas a tensiones, son momentos, dice, de aporías, a caminos sin salida y no saber realmente qué es lo que te va a resultar o no. Y entonces dice, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues arriesgarte. Lo que sí, dejar de seguir lo convencional. El tema es que solo el tiempo te va a decir si acertaste o te equivocaste, ¿sí? Y eso, dice, es desgarrador. Y eso muchos preferimos darle la vuelta y dice, seguir con, esta es la norma, esta es la ley, está así y yo no me hago responsable. El otro, asumirlo, el tomar una decisión y asumirlo, pues al final me va a decir, la reforma fracasó, tuvo éxito, estuvo bien mal, no solamente porque la diseñaron tal mal, sino también yo qué hice en términos, digamos, de sí apropiarme, sí recuperarla, sí adaptarla, sí cambiarla, sí tomar decisiones. O sea, me parece que esto de la mirada se traduce, la importancia es que se tiene que traducir en tomar decisiones. Y dice Derrida, hacerlo correcto, hacerlo es muy fácil, lo difícil es saber. Y saber qué es lo que, frente a esto que te enfrentas, cómo eliges, cómo tomas la decisión, dice, y cuando no tienes la certeza de que la decisión es la correcta y solo el tiempo te lo va a decir. Pero ahí plantea Edgar Morán, retomando a Alcázar, donde dice que es preferible, ¿no? Esa comodidad, ese silencio, esa paz de decir, de no conflictuarme, a eso que te conflictúa, asumir el riesgo y a que, en esa decisión que tome, el saber que es mejor saber que me equivoqué y no saber que me quedé en la comodidad de decir, mejor aquí, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces ahí es donde creo que es la parte medular de esa mirada, ¿no? De no quedarse, no mirada como contemplación, porque esa puede ser como la idea, mirar como contemplar, no, conformar esa mirada que oriente la toma de decisiones y el asumir la responsabilidad de lo que hice o dejé de hacer, ¿no? Por ahí le daría salida. Bueno, yo les había preguntado, estaba ya, para recordar, les había preguntado, le he dicho a Claudia que ya sea sobre lo que había expuesto y si no, dar entrada también ya un poco a lo de la película en relación a, entonces, ya sea así. Si quieren, vamos a lo de la película en los minutos que nos quedan. Igual si ya había algo de lo anterior, también de una vez también lo escuchamos y ya pasamos a ver la película, ¿no? Para que no se nos vaya el tiempo. Por favor, claro, vete. Acuérdate que tienes que estar cerca del micrófono. Espera. A ver, bueno, tratando como de generar problemas, ¿no? Es como mi afán. A ver, pensaba en dos cosas. Cuando en el título, bueno, se sugiere el tema de la mirada, pensaba que la mirada necesariamente nos impele a pensar en lo estético. Y pensado en lo estético un poco como lo dice Alberto Sánchez Vázquez. O sea, un amanecer puede estar ahí de toda la vida,
pero que yo logre hacer ese recorte para que de ahí se genere una experiencia sensible, es un trabajo que yo hago conmigo, ¿no? Y pensaba también en Lyotard, en Discurso y Figura, ¿no? Cuando empieza a hablar sobre que los seres humanos normalmente, bueno, por una cosa histórica y demás, escuchamos, pero realmente no estamos tan posibilitados a mirar, ¿no? Y hace toda su laberinto ahí en Discurso y Figura, ¿no? Y habla acerca como de estas figuras que emergen, ¿no? Como si podría verse en la poesía, ¿no? Que están más allá de su lenguaje referencial y que en ese como que les echas royal y entonces generan otra cosa. Lo mismo cuando aprendemos a ver, ¿no? A ver una imagen, no a leer una imagen, sino mirarla, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba, ¿no? En este sentido, si tú estás trabajando, usted, es correcto, usted que está trabajando directamente con la mirada de lo pedagógico, ¿qué le evoca a nivel de la sensibilidad? Esa sería más o menos la pregunta, a ver si pude plantear. Ya, sí, no, y bueno, estoy seguro que me voy a llevar algo más, decía que por eso es interesante estos espacios, ¿no? Ahorita, por ejemplo, me voy a llevar con esto de Claudia, que tú me planteas esta cuestión de la estética, que efectivamente creo que es un elemento clave, ¿no? Ahí esa más bien me lo llevo como tema que darme el espacio para reflexionarlo y trabajarlo más. Y me voy más bien con esto que planteas que sí voy ahí a avanzar un poquito en esto de lo que plantea Byung-Chul Han. Que él habla de la pedagogía de la mirada. O sea, yo lo que siempre planteaba era la conformación de la mirada, y la mirada en lo pedagógico. Y después empiezo con esto de las pedagogías, y de pronto digo pedagogía de la mirada, y me encuentro con Byung-Chul Han que lo plantea y empieza a hacer conexiones. Y sobre todo en esta cuestión de creación, de lo estético, de creación, de reflexión, frente a ese escenario que él plantea de la hiperactividad, de esta violencia neuronal, de cómo nos ha llevado, dice, a dejar de lado la contemplación. Y donde en esta sociedad de la hiperactividad, del multitasking, del hacer, ir corriendo y todo, y de que nos hemos dejado la posibilidad de cultivar el ocio. El ocio, como con los griegos, ¿no? Era una virtud. Ahora el ocio es un defecto, o sea, estás de ocioso. O sea, y tanto que la filosofía es un problema, o sea, ¿por qué perder el tiempo estudiando, leyendo filosofía? Mejor una ingeniería donde se vea, donde resuelvas, donde hay este tipo de... Entonces, frente a eso, Byung-Chul Han sí plantea esa necesidad de dar ese espacio, de recuperar esos espacios de contemplación en todos los sentidos. Desde la contemplación, desde me detengo en esa carrera loca que llevo, y desde la cuestión de contemplo el amanecer, que está lloviendo, lo disfruto, hasta me doy el espacio para pensar, para reflexionar sobre ese problema, y me olvido de que tiene que estar ya el ensayo, el producto, el artículo, el tal, en esta otra lógica de mercado, de productividad. Y ahí, en ese sentido, la investigación me parece que es un elemento central. O sea, el no tener con esos espacios, lo que dice, hemos perdido la posibilidad, cada vez lo que dice hace rato, nos asombramos menos. Y dentro de la investigación, un elemento clave es sorprenderte frente a algo en términos de decir, ¿cómo es posible que esté sucediendo esto, que esté pasando esto? ¿Sí? Hasta sorprenderte con aquellas cosas inéditas, nuevas, que decir, cómo retomar, cómo recuperar. Y ahí entonces es donde esta cuestión de la mirada, la contemplación, yo creo que sí veo esta cita de Byung-Chul Han, o sea, disciplinaria, bueno, frente a esas enfermedades del siglo XXI, esos trastornos lo manejaba aquí, el trastorno del
déficit de atención por hiperactividad, trastorno límite de la personalidad, síndrome de desgaste ocupacional. Frente a estos trastornos, que son las enfermedades del siglo XX, que sigue una dialéctica de la positividad, donde ya dejamos de ver lo negativo, lo opuesto, ya perdimos esa capacidad de lo que es diferente, de lo que se pone, ya todo lo incorporamos, lo integramos, dice Chantal Mouffe, en este mismo mundo cosmopolita, ¿no? Somos humanidad, todos, ya no ves la desigualdad, ya no ves, o sea, no es importante, ¿no? Entonces, frente a eso, dice, hay una ceguera que repele todo lo que es extraño. Se caracteriza por desaparición de la otredad y la extrañeza, ¿sí? La indiferencia posinmunológica ya no genera ninguna enfermedad, corresponde a lo idéntico, la falta, por decirlo así, el aguijón de la extrañeza, cómo se reduce a un factor de extremo. Y aquí está, pedagogía del mirar. Hay que aprender a mirar, a pensar, a hablar y escribir, y ya agregaremos un poco con lo que yo señalaba y le decía a Claudia, y a actuar, ¿sí? Educar el ojo a la mente y al pensamiento para una profunda y contemplativa atención, para una mirada larga y pausada. Reaccionar inmediatamente es un síntoma de agotamiento. Revitalizar la vida contemplativa, no decir sí a todo, oponer resistencia a los impulsos externos que se nos imponen. Luchar con la ilusión cuando más activo, más libre se es, que nuevamente hay el tema de la película, ¿no? Se requiere una negatividad que permita una mirada hacia el otro. La rabia implica un detenerse en el presente, implica una interrupción, es una facultad capaz de interrumpir un estado y posibilitar que comience uno nuevo. Niega el todo en su conjunto, en ello consiste su energía de negatividad. Y bueno, frente a eso, ya un tanto lo que yo planteo, esa necesidad de buscar alternativas pedagógicas como nuevas miradas, frente a este tema que venía de las reformas de las innovaciones, ¿no? La innovación educativa, muy desde ese enfoque de las reformas gerenciales. Frente a eso requerimos pues un tanto más estas alternativas. Bueno, es que Reguillo, Archuf, sobre la pedagogía de la mirada, y una mirada de la pedagogía de la positividad a la pedagogía de la negatividad, ¿no? Estas centradas en la hiperactividad, el olvido, el consumo, la excelencia, la violencia, la obediencia, el constructivismo, las competencias, la hiperatención, multitasking. Frente a esto, la contemplación, la memoria, el ocio, la creatividad, la rabia, la indignación, la liberación, la crítica, la esperanza, las fronteras de la posibilidad, ¿no? Como reconocer que no solamente pasó unas décadas, ¿no? O sea, esta cuestión de las competencias, de las evidencias, todo ese proceso que de pronto, yo diría de manera silenciosa, sin darnos cuenta, hubo mucha resistencia, protestas, y de pronto hay un momento en que ya está aceptado, ya vamos todos por ahí, hacia esa dirección, y no hay ese espacio de detenerse y de decir qué implicaciones, qué consecuencias estaba teniendo, ¿no? Pues bueno, creo que iría por ahí. Y cerraría con esto: una pedagogía de la mirada para construir nuevas utopías derivadas de una paradoja, tensión, producto de la contemplación y la rabia, que permita poner en marcha esto que con Alicia trabaja, la tlalmachtia, que la trabajó en un seminario. Ella hablaba de la operación pedagógica, y yo le debatía, porque yo traigo ese tema debatiendo con las reformas educativas, de que las reformas se operan, se instrumentan y se aplican. Digo, operar, aplicar, instrumentar es negar la posibilidad de los sujetos, y los sujetos, pues digo, los maestros pensamos, yo puedo tomar decisiones, elegir, y entonces los maestros ni aplicamos, ni operamos, ni instrumentamos las reformas, las ponemos en marcha, les damos movimiento. Y cuando yo cuestionaba a Alicia esa idea de operación pedagógica, aunque ella le daba otro sentido, pero decía, no me cuadra, operar pedagógicamente me limita. Y entonces ella retomó esta categoría de la tlalmachtia, y por eso poner en marcha la tlalmachtia de la liberación en el contexto de incertidumbre, articulación, el mí mismo, el nosotros y la otredad, ¿no? Que esto Alicia pues la ha trabajado más en esta cuestión de lo pedagógico, ¿no? En estas tres dimensiones que plantea, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera que cerraría con esto para que nos fuéramos más bueno, me gustaría no dejar de lado lo de la película. Ahora sí, ¿qué les pareció? ¿Qué relación encuentran? ¿Qué les movió?
¿Quién? quiere opinar de la película. Isaac. Pero ¿por qué crees que está Acá por ahí. No es necesariamente la película. De lo de anterior. Bueno, adelante. Sí. Esta última idea de la otredad la comencé a pensar también en relación con el poshumanismo de Braidiotti, cuando menciona hay que descentrar desde dejar el antropocentrismo y el humanismo occidentalizado centrado en el hombre, ¿no? Y menciona, para poder mirar al otro hay que quitar el centro, ¿no? Esta tendencia que menciona Derrida también de siempre tener un centro. Si el centro es el hombre, o si el centro es la naturaleza, o si el centro es la escuela, quitarle el centro para poder trabajar y existir desde la relacionabilidad, ¿no? Desde la relacionabilidad dialógica. Entonces, en ese sentido, me planteaba si esta mirada se puede llegar a fortalecer a través, primero, desde esa desaturación del yo, que menciona también Yushul Han. Hay una saturación del yo muy fuerte que no nos permite mirar lo otro y el otro, y no reconocerlo, desaturar el yo a través de la descentralización del antropoceno, del antropos, y plantear un antropoceno diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, inclusive Braidiotti plantea deshumanizar, ¿no? Un poshumanismo diferente. Entonces, pues bueno, esa sería más como la posibilidad. Sí, también yo creo que tendría que ser esta parte desde el poshumanismo. Hace unos 2 meses me invitaban a hablar con esto de la nueva escuela mexicana, que está ahí la cuestión del humanismo como un elemento central, y sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado en esta parte de ver cómo recuperar esta cuestión del humanismo, porque sí está el humanismo en esta idea, digamos, clásica, convencional. Está después otra que se me hace más riesgosa, que es el neohumanismo, que es un tanto como se retomaba en el modelo educativo de Peña Nieto y en esas reformas donde uno escuchaba humanismo y decía, qué bueno, ¿no? Que se empieza a recuperar esta cuestión de las humanidades, el humanismo. Pero cuando empieza uno a ver qué era esto del humanismo, pues es un neohumanismo, digamos, diría hace rato en la conferencia Jorge Torres, diría en este capitalismo cognitivo, ¿no? O sea, es un capitalismo cognitivo de que como hablamos de humanismo, creemos que se está recuperando, pero realmente es un neohumanismo para fortalecer ese capitalismo. Y entonces ahí, sí, igual me encontré con esta autora que habla del posthumanismo, y donde es efectivamente de descentrar esta cuestión occidental, el hombre, toda esta parte que, bueno, pues ahora desde estas epistemologías críticas alternativas se ha venido señalando, ¿no? Entonces, sí, creo que ahí es creo que es un poco la salida por ahí, y dentro de esta nueva escuela mexicana va por ahí, creo que un poco la idea, aunque no está del todo planteada, porque sí he escuchado en varias ocasiones cuando se está hablando y están centrados en ese humanismo pues occidental, y no va por ahí, ¿no? Bien. Bueno, pues ahora sí, adelante por acá. Bueno, ahora que hablaba del humanismo, hubo una frase que me llamó en esa película que decía, sí, los suecos son muy humanistas y entienden la diversidad, pero está bien que estén en su casa, ¿no? O sea, como esta idea de sí, los refugiados, sí, los migrantes, pero está bien que se regresen, ¿no? Y también me llamó la atención cuando el señor dueño de la fábrica de espermas, dice, es que lo tenemos que hacer nosotros, porque si no, este país necesita gente. Y entonces, si no lo hacemos nosotros, si no hacemos este banco de espermas, van a empezar a traer gente de otras partes, y entonces nuestro país va a ser otra cosa que no es esta cosa. Y bueno, a mí me gustó mucho la película, la verdad. Pienso que tiene justamente una mirada y tiene un sesgo, ¿no? De quien lo produce y de quien la mira. Porque justamente, viene a mostrarnos sí esta sociedad individualizada y en donde todos piensan para mí y luego pues para mí y luego para mí,
pero Suecia es un país de primer mundo, por ejemplo, ¿no? Tienen un sistema, o tienen toda una estructura y un sistema bastante ordenado, donde todo funciona, sus calles son limpias, su metro te pone hasta 1 minuto y medio de cuándo va a pasar, ¿no? O sea, el metro viene en 1 minuto y medio. Y pensaba como, claro, o sea, los suecos, y bueno, nos presenta la película como esta señora que muere y que sus vecinos, o sea, hasta después, o bueno, el chico que se suicidó y después de 2 años se dan cuenta, ¿no? Porque no salen de su yo y no hay como esta socialización con las demás personas, pero pienso que también tienen cosas interesantes en Suecia, ¿no? Y por eso decía que la película está como para mostrarnos este problema, pero también pensaba como, bueno, ¿cuántos casos habrá de estas personas que mueren sin que nadie sepa de ellas, por ejemplo, ¿no? Y también me ponía a pensar en cómo, por ejemplo, si estos jóvenes suecos están caminando hacia allá, por ejemplo, ponen un pequeñito ejemplo de unos chicos que se encuentran en el bosque, ¿no? Y también pensaba en cómo esta diversidad que se integra a Suecia con estos migrantes y estos refugiados, cómo también empiezan a reconfigurar la idea y la mirada de los propios suecos, ¿no? Como este señor que se va, este señor doctor que se va a Etiopía y su mirada cambia, ¿no? O sea, como que empieza a mirar que no él es el centro, pues, ¿no? Sino que hay otras y otros que lo miran y que lo interpelan. Pero también pensaba y decía, claro, ese señor es sueco, entonces estar en Etiopía ayudando a los otros, a los pobres, a los que lo necesitan, él sabe que en algún momento va a irse de Etiopía, ¿no? O regresará a Suecia. Que no es de ahí. Exacto, o sea que solo está ahí un rato, ¿no? Que es un poco lo que me pasa, por ejemplo, ahora en esta investigación que estoy haciendo, decir, claro, me interpelan, pero yo sé que no estoy en el mundo de las participantes de mi investigación y que solo dialogo con ellas y converso con ellas, pero al final, y sí que han cambiado mi mirada y mi mundo biocéntrico que tenía, pero al final vuelvo a estar en este lado, ¿no? Con esta mirada en la que me he construido y con todos estos sentidos que tengo. Entonces eso, pero me gusta mucho muy breve para dar las participaciones nada más. Sí. Cuando decías de cuántas personas estarán en esa condición de que mueren en esa soledad, pues yo creo que sí debe ser muchas, ¿no? Veía yo, bueno, en estos días han escuchado el debate de ahora de la propuesta esta de los fideicomisos con las afores de las personas. Cuando yo escuchaba la cantidad de dinero que hay de todas esas personas, decía, en un país como el nuestro, con estas condiciones, que hay personas que, ¿dónde quedaron? ¿Dónde están? Imaginemos en un país de primer mundo como Suecia. Entonces, yo ahí creo que sí los datos, o sea, no sé qué tanto son muy exactos, pero creo que sí el problema sí está, o sea, yo diría, coincidió cuando empecé a ver esto, dije, no pensé que hubiera tanta gente aquí en México que no hubiera reclamado los afores, con todos los datos que pueda estar el dato, ¿no? Entonces, por ahí. Y la otra parte que decías, no solamente esta película, las lecturas, en esta idea de esta mirada, de dejar de verlas con estas miradas dicotómicas, ¿no? Excelente, todo bien o todo mal, sino creo que justo ahí está la posibilidad de ir ubicando, reconociendo pues diferentes matices, claroscuros que hay, cosas que decir, no retomar, otras que cuestionar, entonces pues es parte de, ¿no? Bien. Bueno. ¿Alguien más? Con respecto a lo que... Bueno, a mí también se me hizo muy interesante el documental, fue creo que muy ligero. Leí un poquito más acerca de cómo su elaboración y hablaba como de que la música, etcétera, pues hacía que se te hiciera más fácil, y creo que sí tenía en general un ritmo muy fácil, muy ágil, que permitía que un tema complicado, porque ya si lo empezamos a desentrañar es un tema pues feo, ¿no? Porque para nosotros eso
podría ser como la realidad, ¿no? Ideal que buscamos, pero en cambio ellos viviéndolo, pues no es tan ideal como parece, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante en el sentido en que, pues creo que la teoría que se pudiera tener para desarrollar cualquier proyecto social, pedagógico, educativo, etcétera, puede ser muy buena, pero al final el cómo se desarrolla, el cómo se interpreta y el cómo se ejecuta, pues termina como resquebrajando todo este ideal que se tiene, ¿no? Entonces eso me llevó a preguntarme sobre lo que yo estaba leyendo para mi proyecto de investigación, porque es lo mismo, yo veo teorías, yo veo, digamos, como proyectos que están fundamentados en X o Y, que si tú lo lees en las líneas, pues es muy claro, es muy firme, y que tú dices, pues claro, si hago B, A, B, C, D, obtengo el producto final y no hay manera de equivocarme, ¿no? Pero al final intervenimos los humanos con todo lo que conlleva nuestro ser, nuestro pensamiento, etcétera, y eso hace que no sea una operación A, B, C, D igual A, ¿no? Entonces, creo que es un documental interesante que por donde lo veas puedes encontrar como diferentes aristas, y a mí sí me hizo replantear un poco lo que estoy yo analizando y cómo debo de, digamos, de criticar, de criticar o de poner yo una postura política a un proyecto que yo voy a analizar, ¿no? Pero al mismo tiempo tomando en cuenta, no criticarlo en el sentido de desbaratarlo, sino más bien de comprender cuál fue su construcción, ¿no? Y cuál fue su ejecución al final y los resultados. Entonces me ha parecido como bastante interesante y sí me abrió un poquito más la mirada después de 2 semanas en las que estuve leyendo muy constantemente y que creo que necesitaba algo diferente para relacionar como la teoría con la práctica, ¿no? Lo ideal con la ejecución final. Entonces me gusta en ese sentido. Sí, en esta parte de esta hiperindividualidad que nuevamente, sigo con lo del capitalismo cognitivo, de cómo hay cosas que no se ven como muy lejanas, pero yo creo que otras no. O sea, yo volteaba y veía mi entorno, o sea, desde familiar, comunitario, académico, profesional, y sí veía cómo, insisto, son esos procesos que se van dando silenciosamente, que van avanzando y que uno está dentro y de pronto tiene que haber que lo sacuda a uno para decir uno qué está sucediendo, qué está pasando con esas interacciones en la familia, en la comunidad, en el trabajo. Cuando hice el trabajo les decía de lo de las narrativas con los compañeros, hicimos un seminario de todo el instituto, invitamos luego a los que nos iban a compartir las narrativas, y una parte a mí que me sorprendió era que había varios compañeros que yo conocía fue 90, no sé, 20 años, 15 años, 10 años, y cuando se escuchaban su narrativa, y eran compañeros del cubículo de al lado, y yo, o sea, decía, pero ¿cómo haces eso? Estás haciendo, o sea, uno sabe que investigas, que haces cosas generales, pero de pronto esas partes ya más de esos saberes, esas experiencias, no las compartimos. Son muchos factores entre por qué no lo comparte uno a veces, ¿no? Entre que me lo guardo, entre que no quiero dar cuenta de que me equivoco, no sé, las razones que tú quieras, pero a mí sí me sorprendió, me movió mucho el decir, ¿cómo puedo tener compañeros aquí de 20 años, de 10 años, que están junto al cubículo, que nos reunimos todos los lunes, tenemos reuniones, y que no nos damos un espacio para comentar, para abrirse a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí, por eso digo que se va dando de manera como muy silenciosa estos procesos, ¿no? Esta individualización. Aparte, ni para bien ni para mal, ¿no? Ni para criticarlo, ni para replicarlo, ni para reestructurarlo, ¿no? Se queda nada más en una cerrada tuya. Así es, sí. Bien, gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar? Vamos cerrando por la hora. Sí, ya, para ir cerrando. No, pues yo creo que hay muchos aprendizajes. Yo te agradezco mucho porque finalmente la idea de Alicia y mía era hacer detonantes, y por eso creo que esta presentación hace mucho sentido, no solamente las discusiones, más si quieres de carácter conceptual y teórico, incluso metodológico, sino también a cuestiones de lo que se está haciendo en los proyectos de posgrado, con temas muy diversos, muy heterogéneos, pero que hay un sentido de articulación. Eso me parece
muy interesante, ¿no? Y creo que cada vez logramos sin quererlo, ¿no? Sí. Un poco logramos que esto que tú vienes a provocar en términos ya más de trabajo, de interés, etcétera, ocasiona un eco muy interesante para todos, así que pues, te agradecemos mucho. Vas a ser nuestro invitado permanente, ya tenemos como un trabajo muy hecho y bueno, y además tenemos muchos trabajos articulados que Sí. todavía, por fortuna, podemos seguir trabajando. Y también les agradezco a ustedes por la disposición de acoplarnos al tiempo, ¿no? Por las cuestiones del horario. Y bueno, pues nosotros